Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Nutrición al Micrófono. El día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales, que ahorita las vamos a ir presentando, pero los cuatro tenemos algo en común. Somos Nutris, somos de la Universidad de Guanajuato, es decir, somos abejas, y estamos en la CDMX cumpliendo nuestros sueños. Cada uno siguió un camino diferente, pero hoy vamos a contarles nuestra experiencia, cómo nos enteramos de las convocatorias de los lugares donde estamos ahora, y pues algunos otros datos. Bueno, vamos a comenzar con las más pequeñas de este grupo, que son Cami y Jimmy. Entonces nos van a contar un poco acerca de su experiencia. En este caso, cuéntanos, Cami, ¿dónde hiciste tú la licenciatura? ¿En qué sede? Por ahí sé que hiciste una experiencia internacional, te fuiste de intercambio, cuéntanos un poquito de eso y cómo te diste cuenta de esta convocatoria. ¿Te habías tenido como contacto con alguien que había estado aquí en el hospital? ¿Y qué te parece la experiencia hasta ahora? Aquí donde estás, cuéntanos. Hola, yo soy Camila y bueno, yo hice la licenciatura en nutrición allá en la Universidad de Guanajuato, obviamente, pero en la sede de Celaya Salvatierra. Y pues sí, como dices, sí tuve esa experiencia internacional que se la recomiendo a todos los oyentes, váyanse a intercambio. Pero justamente cuando yo estaba en el proceso de irme a intercambio, empecé a ver como a dónde me voy a ir a hacer mi servicio social. O sea, como que desde ahí dije, esto ya es un poco serio, ya en un año ya termino la universidad y todavía no sé a dónde quiero ir. Entonces, yo siempre he sido como muy de que busco personas que me cuenten su experiencia y de ahí yo decido. Entonces, por ejemplo, me metí a las redes sociales, a TikTok específicamente, y busqué servicio social nutrición. Síganos en TikTok. Síganos a todos, aquí van a aparecer nuestras redes sociales. El editor lo va a poner. Y bueno, y vi que había muchas nutriólogas como haciendo su servicio social aquí en el Instituto de Nutrición. Y, o sea, no sé, en ese momento yo la verdad desconocía un poco el instituto, hasta que dije, yo ese logo lo he visto en un lugar, en algún lugar ya he visto ese logo, y pues ya viendo mis libros, el SMAE, el manual de fórmulas, o sea, para mí fue como de, wow, estaría increíble poder estar ahí. Entonces, desde ahí, pues empecé a buscar las convocatorias y también le escribí a Carito, porque para los que no saben, Carito es hermana de una de mis amigas, de Vani. Saludos, Vani. Entonces, pues me dijo que tú estabas allá, o sea, que estabas haciendo aquí tu servicio, sí, ¿no? El servicio, entonces, pues literal con ella fue como que le mandé mensaje, cuéntame. Y así fue como me enteré. Ya después que te diste cuenta, que viste la convocatoria, fue muy difícil ese proceso, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo, cuando te enteraste de la noticia de que fuiste aceptada, que por ahí también vi un video, cómo reaccionaste? ¿Qué sentiste en ese momento? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que mmm, quería como la mayoría de los nutriólogos, yo quería algo relacionado a nutrición clínica. O sea, mi tirada era para nutrición clínica de aquí del hospital. Pero como yo salí en diciembre, no había convocatorias para febrero. O sea, solo hasta agosto. Ajá. Entonces, como me fui de intercambio, yo dije, yo ya no puedo esperarme más tiempo. O sea, porque con el intercambio me atrasé un semestre. Entonces dije, no me importa a qué área me vaya, quiero estar en el, o sea, quiero estar aquí. Y mandé muchísimos correos. O sea, diferentes departamentos que a mí me llamaban la atención, todos me decían, no hay convocatoria hasta agosto. Y yo así. Dije, no puede ser. O sea, de verdad yo ya estaba diciendo, no va a ser posible este sueño que tengo. Pero más por las circunstancias, o sea, por más que yo decía, yo quiero estar aquí, exacto, no lo podía intentar, o era esperarme o no. Entonces mando correo a Fisiología de la Nutrición y aquí, a la UIM. No sé qué pasó, no me llegaron las respuestas de nadie, pero después de un tiempo me meto a mis correos porque dije, pues, ¿qué pasó? O sea, y yo como que dejé pausado eso por un rato, me meto a mis correos y veo que sí tengo respuestas de fisiología primero. Me dicen, hola Camila, sí, sí hay espacio, mándame tus datos, hacemos un Zoom, o sea, sí. Pero esa respuesta era de 2 meses atrás. O sea, y yo de, no, por favor. Luego contesto de que, hola, disculpe, no había visto el correo. ¿Todavía hay espacio? Me dicen, lo sentimos, Camila, ya no hay vacante. Y yo chillando, o sea, berré así horrible. De que, de hecho, Vane, o sea, Vane fue la que me ayudó porque yo estaba así desesperada. Dije, no puede ser que haya dejado pasar esta oportunidad, yo buscándola y no. Total, digo, no, a ver, ¿qué más? Y mando correo al UIM. O sea, en la noche o un día después me contestan, sí, mándame todos tus documentos y la fecha del examen y todo. Vengo, hago el examen de admisión. Aquí sí había convocatoria. Sí, todavía había.
O sea, por eso, pues sí pude estar aquí, porque si no tampoco. Entonces fue como de muchas, la verdad yo sí sentí que eran muchas trabas, o sea, como que se me cerraron mucho las puertas, pero por las convocatorias, pero al final pues sí, me quedé aquí. Fue para el examen y la entrevista, me sentía muy nerviosa. O sea, de hecho le pregunté a Caro, dije, oye, ¿qué me recomiendas? Y ya pues en base a eso estuve pues estudiando, pero también estaba a la par de terminar la carrera. O sea, era como que estar en las dos partes fue un poco complicado, pero se logró. Y la entrevista fue muy fácil. Como que a mí, yo dije la entrevista facilísimo porque era contar de ti, o sea, de qué querías hacer aquí y todo. Entonces sí, esa parte. Qué padre que nos compartas tu experiencia, Cami. Agradecemos mucho que aceptes esta invitación y ahora vamos con Jime. Tú cuéntanos, Jime, ¿en dónde hiciste tú la licenciatura? ¿En qué sede? ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? O más bien, ¿qué estás haciendo aquí? ¿En qué servicio estás? ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahorita? Bueno, muchas gracias. Yo soy Jime. Yo pues está un poco, no sé si desalentadora la historia, bonita la historia, pero te doy el contexto que tengo que dar por si alguien es del campus. Yo estudié en la Universidad de Guanajuato, pero en el campus León, y nosotros empezamos a buscar servicio como en febrero. O sea, nos empiezan a dar las pláticas de qué es lo que tienes que hacer, dónde son los servicios, y a nosotros nos dijeron que solo 10% de las personas que piden plaza clínica se pueden venir a un hospital foráneo. Entonces empezó a haber problemas, para que tengan cuidado, empezó a haber un poquito de problemas porque otra compañera pidió esa como, pues esa plaza foránea, y entonces a mí me dijeron como, ya no lo puedes pedir mediante secretaría, y entonces el proceso lo hice por fuera, que es peligroso hasta cierto punto, porque si no te quedas aquí, tienes una plaza segura en Guanajuato, pero si no, pues ya te quedas sin nada. Entonces, pues ahí la verdad son trabas que a veces la misma escuela o a veces el mismo proceso te puede poner, pero todo este contexto es importante porque así llegué a la conclusión de cómo llegué aquí. Yo me rompí un pie en las prácticas. Entonces, a mí se me atrasaron todas mis prácticas y en específico las de clínica. Me salvé, bendito Cristo, de las de servicio de alimentos, pero, se me atrasaron mis prácticas clínicas y pues yo empecé a hacer mis prácticas hasta vacaciones. O sea, yo empecé mis prácticas en junio. Entonces me estuve 2 semanas intensivas de lunes a viernes, cuando, bueno, no sé cómo es en Celaya, pero acá solo nos dan 3 días de prácticas y otros 2 días son de clase cuando estamos en el último semestre. Pero acá yo fui todos los días como para cumplir y que salieran mis calificaciones a tiempo. Y cuando yo voy terminando, me doy cuenta que la clínica era lo que más me gustaba en la vida, que yo me desempeñaba muy bien en el hospital, me había ido muy bien con la gente que estaba conviviendo. Y entonces la última semana me dediqué a buscar formas de cómo quedarme en el hospital. Yo ya había aplicado aquí, pero pues no estaba muy entusiasmada. Yo hice un proceso en la clínica de obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, fue el único proceso que hice. Me hicieron examen, me hicieron entrevista, y algo que también si quieren considerarlo y es importante es que al menos a mí en la entrevista me preguntaron, ¿tienen los medios económicos para estar aquí? Y obviamente si les dices que no, te descartan automáticamente. Entonces tienes que decirles, sí, yo aquí tengo 8,000 parientes que me pueden dar dinero si me quedo sin dinero, ¿no? Pero el chiste es que yo ya tenía la respuesta del sí aquí. O sea, cuando yo empecé a tratar de quedar en el hospital allá, a mí ya me habían dado aquí el sí. Pero como yo nunca me vi en ámbito ambulatorio, pues yo era como de, ok, ahí está, pero busco otro lado, ¿no? Donde sí me está gustando y donde yo veo que me puedo desempeñar bien. Y más porque la encargada de ahí me decía como, quédate, por favor, quédate. Hace mucho no tenemos a alguien de la UG, por favor, quédate. Y pues yo intenté de todas las formas hasta que de plano en mi escuela me dijeron, si la haces, no te respaldamos. Entonces, porque yo ya iba a ir con alguien de Secretaría de Salud a ver la plaza, o sea, yo iba a meter un escrito y pues no. Entonces yo dije, pues ya qué hago. Y fue como un proceso de duelo, no duelo, me aceptaron en un excelente hospital. Aparte ya les dije como, sí, sí puedo. Entonces, fueron como muchas cosas que dije, bueno, o sea, si ya salió esto así, ok, va. Porque de hecho a la entrevista y al examen vine con el pie roto. O sea, me vine con muletas, caminé la mitad del hospital con las muletas, y la verdad es que yo no estaba nerviosa porque pues yo no quería. O sea, yo dije, pues, o sea, voy a aplicar y a ver si sale, pues qué bueno, y si no, no. Entonces fue como pues voy a ver qué es, qué hay, pero pues yo sigo como convencida tirándole a clínica, ¿no? Entonces ya después de eso, pues ya ingresé aquí. Y pues no les voy a mentir, los primeros meses fueron muy duros porque una consulta de ámbito ambulatorio es muy diferente a una consulta de ámbito hospitalario, que es al menos en Campus León a lo que nos acostumbran. Entonces creo que hasta el momento me ha gustado. Ahorita participo, ayudo en un protocolo,
y aparte estoy haciendo una tesis, entonces creo que me ha dejado cosas muy buenas que obviamente no hubiera podido hacer en un hospital en Guanajuato. Y si alguien lo quiere considerar, pues tan solo el simple hecho de moverte de tu ciudad de origen, de un ranchito acá, sí es completamente diferente. Y lo digo rancho porque es un rancho, o sea, no es de donde venimos, es un rancho. Entonces, sí, o sea, el transporte, la gente, el metro, o sea, es diferente y creo que tan solo el simple hecho de que hagas ese salto, que mucha gente no se atreve también porque tienen catalogada la ciudad de cierta forma, creo que ya con eso es más posible. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Jime. Definitivamente creo que es un momento que te cambia pues la vida, o sea, al menos a corto plazo, definitivamente te cambia todo el contexto. Y pues qué bueno que te has adaptado bastante bien, ya te vas a terminar. Y bueno, ahora vamos con otra colega, que ella es mi compañera de la generación, al menos hasta que me di de baja. Porque bueno, para quien no sabe, pasaron cositas y me di de baja en la licenciatura, yo me quería dar un descanso y pues justo coincidió, justo coincidió que ese semestre en el que solo tomé una materia, pues fue, no, obvio iba a regresar, a mí sí me gustó. Pero, pues justo fue ese semestre en el que fue la pandemia del COVID. Entonces, como los maestros apenas estaban acostumbrando a cómo dar clase, me acuerdo que nos daban clase en Facebook. Ahorita nos va a contar que estaba un poquito caro. Eh, entonces, pues creo que fue bastante, lo aproveché bastante ese semestre. Y pues bueno, sin más preámbulo, pues ella es Caro, por ahí ya la han visto en alguno de mis videos. Pues ella es mi colega y ahorita nos va a contar también un poco acerca de su historia, qué está haciendo aquí en la Ciudad de México, qué ha hecho, dónde hizo su servicio. Pues yo soy Caro y pues como les comentó mi amigo Ledesma, pues sí, entramos en este periodo donde empezaron las clases en línea, que nos daban literal las clases en Facebook con un celular pegado en la frente, que la verdad, mis respetos para la maestra Mariana, ¿no? Saludos para Mariana. ¿No se clase a los tres? ¿También a ti? A mí también. Sí, sí. Se supo adaptar muy bien, nunca nos dejó sin clase, ella vio cómo resolvió. Y pues justo en esta parte de que empieza todo en línea, pues yo dejo de tener contacto como con compañeros que iban más arriba de mí. Solo tenía contacto como con mis amigas y por mensaje, ¿no? Entonces estaba como muy desinformada yo de los procesos y en el cronograma, supongo que ya para cuando tú estabas cambió un poco, pero en mi cronograma marcaba que yo tenía todavía otro semestre donde solo iba a llevar una materia, que era como la materia de tesis. No sé si también tú. Entonces, pues mis amigas y yo todas pensábamos que nos quedaba otro semestre en la universidad. Y entonces empieza. Sí, o sea, 9 en vez de 8. Ajá, sí. Entonces empieza nuestro octavo semestre y nosotras, nos queda octavo y noveno y después nos vamos al servicio. Y en eso nos llega una notificación en Teams donde nos decía algo así como de servicio social. Te han agregado al grupo de Teams de servicio social y nosotras, se equivocaron, no sé por qué nos agregaron. Sí. Pero ¿qué estamos? Hay que decir que nosotras todavía no. Entonces, pues nos metemos y pues ya nos empiezan a explicar que ese noveno semestre se cursaba en vacaciones de verano. Entonces, nos dieron la noticia que ya no teníamos vacaciones de verano, que ya teníamos un semestre menos del que pensábamos en la universidad y que ya en ese semestre teníamos que elegir a dónde íbamos a hacer el servicio. Entonces, pues para mí sí fue como de ni siquiera lo he pensado, o sea, no he pensado en dónde quiero hacer mi servicio, no tengo ni idea, yo pensé que me quedaba más tiempo para averiguarlo. Y pues nos dieron igual las pláticas de los lugares y las opciones que tenemos para hacer servicio. Y pues la verdad, ninguna me convencía. O sea, Mejor nada. sí, mejor nada. Eh, entonces, pues, o sea, como que yo decía, pues como que Secretaría de Salud, pero no me convencían las opciones que había como ya designadas en Celaya por parte de Secretaría. Entonces, pues empecé a buscar en otras partes y me pasó lo mismo que acá a mí. Empecé a buscar aquí en el Subirán, pero muchas de las convocatorias las suben en noviembre, entonces igual si van a aplicar ustedes a su servicio en agosto, sepan que las convocatorias salen con mucho tiempo de anticipación, sí hay que estar pendientes. Y para este momento ya era febrero. Entonces, muchas de las convocatorias ya estaban por cerrar, muchas requerían pues ciertos documentos, cartas de recomendación que yo no tenía listos y era como que mañana se cierra la convocatoria y otras incluso ya se habían cerrado. Entonces fue como de, ay, no sé qué hacer. Pero, pero bueno, entonces como Cami tenía como la idea de hacerlo justo en nutrición clínica o gastro, también me llama mucho la atención. Pero bueno, no tuve oportunidad de estar tampoco en esa área, pero también siempre me había llamado mucho la atención la investigación. Entonces, justo la doctora que se encarga del área de nutrición clínica
me dijo que podría haber una oportunidad en el área de investigación y me contactó con la doctora Marta Guevara y pues ya de ahí fue que me hizo una entrevista, también vine pues al proceso de examen, entrevista y todo esto y pues ya fue que quedé aquí en el servicio. Yeah. Y pues sí, es como tramitar todo esto de la plaza foránea, como lo comentaban. Yo incluso al inicio pensaba que en algún momento me iban a decir, no, ya no se va a poder, pensaba que de la universidad, como por parte administrativa, que en algún momento me iban a decir, no, no es posible, tienes que elegir una de las plazas que ya están como fijas, ¿no? Pero pues no, al final sí se puede, solo si es como todo un proceso extra que normalmente te mata. Y sí, justo lo que dice Carito, o sea, siento que es un trámite muy personal que tú como estudiante, como recién egresado, lo tienes que hacer por tu cuenta, porque muchas veces la universidad, o sea, a mí en mi caso sí me dieron la opción de que está Secretaría de Salud, está aquí en la universidad, pero también pueden aplicar en otros hospitales. Pero es como muy tu tarea, si tienes muchas ganas de irte, investigar por fuera. O sea, la universidad sí te puede ayudar como a mandar tus papeles, pero siento que aquí en el Subirán es mucho de que tú te acerques y hagas todo el trámite. Y ya la universidad nada más te va a firmar como de el visto bueno de que, ah, bueno, ya quedaste, ok. Pero tú Pero tienes que conseguir todas las cosas justo. Muchos papeleos y te piden como, bueno, a mí me pasó que me pedían ciertas cosas aquí en el Subirán, como una carpeta de documentos, y me pedían aparte otras diferentes para el Departamento de Servicio Social de la universidad. Entonces, como que también es cumplir con lo que te piden en la universidad y cumplir con lo que te piden aquí, que no siempre es lo mismo, pero sí es como que tienes tú que ir viéndose, nadie te va a decir como tienes que hacer esto, tienes que seguir estos pasos. Bueno, a mí al menos me importó nada el promedio los primeros 3 semestres. O sea, yo venía como muy estresada de la prepa. Yo dije, me voy a relajar. 7, 8, y en cuarto me dicen, es que el promedio importa para la elección de plazas. Obviamente yo todavía no había considerado esto, ya hasta después, pero de todas formas fue como, ¿cómo que el promedio? O sea, ¿qué? Y sí, el más alto escoge primero y luego ya el último le toca ahí en una clínica perdida de algún lado, pero, o sea, sí, también eso es importante. O sea, el promedio, cuántas oportunidades llevas de las materias y el currículum. Creo que también ese es otro. Bueno, sí, pesa mucho. O sea, pesa que hagas veranos de investigación, que es importante, pesa que te metas a cualquier actividad que ofrezcan de nutrición, a los congresos, que eso muchas veces como, hay congreso y es como, ah, ok, pero no te dicen para qué sirve. Entonces, sí pesa muchísimo eso. Exacto. Te las piden. Sí, o sea, te piden un bonche, o sea, el bonche de todas las constancias de lo que sea que tengan, de foros, de pláticas, de que se diste algo de investigación, o sea, todo importa. Entonces, creo que también es importante. Ah, y los idiomas también. Muy importante. Qué bueno que nos comentan todo esto porque justo ese es el objetivo de este video, que ustedes sepan que tienen otras opciones, que puedan ampliar su panorama, de qué más pueden hacer, cómo se pueden profesionalizar después de la licenciatura. Digo, en el caso de Caro, también está estudiando una maestría, ahorita nos va a contar un poquito de eso, pero que justo sepan que pueden hacer más cosas, ¿no? Porque al menos en lo que yo viví de la experiencia, o sea, quizá es mi percepción, quizás sí fue así, pero pues cuando yo tuve las opciones para elegir el servicio, yo sabía que podía irme a Secretaría de Salud Estudiantil, ahí mismo en la universidad, y pues alguna que otra plaza, pero realmente no había tenido como tanto contacto con esta parte. Creo que por ahí sí había escuchado yo que tú, Caro, te habías venido acá al Subirán, pero la verdad es que yo sí lo veía como muy lejano, yo sí me fui a la parte como más segura, por así decirlo, y me fui a Secretaría de Salud. Y tal cual dice Jime, pues sí es muy importante que si alguien de ustedes es estudiante, pues que sí sepa eso, que dependiendo de tu promedio, sí eliges la plaza. Entonces, pues tómenlo por ahí en cuenta y pues sobre todo si quieren aplicar a uno de estos hospitales de acá, por ejemplo, de la Ciudad de México, sí tomen en cuenta los consejos que ellas también les dieron porque definitivamente pues su proceso también fue diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, Caro, cuéntanos ahora también qué estás haciendo ahorita. Bueno, pues ya a partir de ese servicio social, yo me enamoré de la investigación y vi que la nutrición va mucho más allá de lo que nos pone normalmente en una clase, que pensamos que es calcular los carbohidratos, proteínas y lípidos para un paciente. Menús, que sí, o sea, es una parte importante de la nutrición, claro que sí, pero no es lo único que se puede hacer, o sea, la verdad es que es un mundo bastante amplio y el venir aquí a hacer mi servicio me abrió muchísimo la mente. Y, por ejemplo, estuve trabajando durante mi servicio y después me quedé trabajando otro año y medio después del servicio aquí en el instituto. Y durante todo ese tiempo estuve trabajando en metabolómica, que es una ciencia de la que al menos a mí nunca me hablaron en la carrera, no sé si a Camilo, a ti sí. Nosotras no, en la UG tal vez todavía no lo implementan, de Celaya, pero no supiste de metabolómica. Bueno, se refiere a toda una ciencia de los metabolitos que hay en los alimentos. Entonces, como sabemos, los recordatorios de 24 horas
pues muchas veces no son muy fiables porque tienen ciertos sesgos como el sesgo de memoria. Muchos. Ajá. Luego te mienten. Luego te mienten a propósito, no es que no se acuerden, te mienten a propósito. Entonces, pues por todo esto se pensó como en tener biomarcadores de alimentos y que por medio ya sea de muestras de sangre, muestras de orina, saber qué es lo que está comiendo en realidad nuestro paciente, si comió nopal, si comió aguacate, todas estas partes. Entonces, en eso estuve trabajando por como 2 años y medio. Y pues sí, o sea, me abrió la mente de que, pues sí, la nutrición no es solo lo que nos enseñan en las clases. Y pues ya a partir de eso, entonces dije, quiero seguir en esta línea de la investigación y por eso ingresé a la maestría, que es la maestría en ciencias de la UNAM y especializada en el campo de epidemiología clínica. Y pues ya de esta manera, pues me seguí en este camino y lo que estoy haciendo ahorita junto con la maestría es una investigación en niños con cáncer, porque también siempre me había llamado mucho la atención esta parte de la nutrición pediátrica. Entonces quise dedicarme un poco más a eso que siempre me había llamado y me moví hacia ese lado y pues bueno, es ahorita lo que estoy haciendo aquí en la ciudad. Por ejemplo, cuando entras a la maestría, tú ya Ujú. tienes que tener un proyecto. Sí. O sea, ¿y ahí cómo fue? O sea, ¿cómo fue tu proceso para ese proyecto? Se inicia ya con un proyecto, por ejemplo, yo entraba en agosto y como desde febrero tú ya tienes que enviar un borrador de tu proyecto de investigación. Entonces, desde antes debes saber en dónde quieres hacer, en cuál de los institutos quieres hacer tu investigación y también tener tu equipo de trabajo, el tutor, que tiene que ser investigador, que tiene que estar dado de alta en el programa de la UNAM, o si no, también lo puedes dar de alta, pero bueno, es un proceso aparte. Ajá, entonces, yo ya tenía mi proyecto de biomarcadores e inicié con ese proyecto de la maestría y estuve trabajando unos meses en eso, pero me di cuenta que no era lo mío. Dije, aquí no es mi lugar y pues ya fue que me moví a la parte de nutrición pediátrica. ¿No tuviste problema? Es otra vez como la burocracia, la administración, o sea, tuve que meter papeles para cambio de proyecto, para cambio de tutor, porque la tutora que tenía claramente pues se dedica a los biomarcadores, no iba a poder ser mi tutora de nutrición pediátrica. Entonces me tuve que cambiar de hospital, estaba yo aquí en el Subirán, me cambié de instituto, de tutora y de proyecto. Entonces sí fue más que nada mucho papeleo. Y ahora Ahora tú cuéntanos cómo sentiste en esas dos ocasiones, porque tú lo has vivido dos veces. ¿Qué sentiste cuando te aceptaron al servicio, primero aquí en el instituto y después que te aceptaron a la maestría? Cuando lo del servicio social para venir acá por primera vez, me acuerdo que estaba en una clase ahí en mutualismo y me llegó el correo. Ajá. En mi hermosa sede de mutualismo. Entonces estaba ahí en mutualismo y pues revisé mi celular, vi que ya había sido aceptada y pues sí, o sea, en el momento no lo podía creer y de hecho como que se lo quería decir a mis amigas y no podía, o sea, como que no me salían las palabras. Yo, no. Yo, no. Oigan, no, ya se me olvidó. Ajá. Entonces, sí, como que de momento me choqueó y tanto que ni siquiera lo podía decir, porque sabía que implicaban muchas cosas, o sea, no era solo de que voy a empezar mi servicio en este lugar que quería, sino que era también me voy a tener que ir de mi casa, de mi familia, que soy súper apegada, entonces, pues sí, como que todo eso sí me movió. Ya fueron pasando las horas, lo procesé, se lo dije a mis amigas, a mis papás, pero sí, fue más bien como esta, o sea, emoción mezclado con nerviosismo, con, pues sí, esta incertidumbre de no saber cómo iba a ser y qué iba a pasar, ¿no? Y aparte siempre tenía el nerviosismo de pensar que en cualquier momento me iban a decir, no, siempre no se va a hacer. Entonces, como que también por un lado no me quería emocionar. Porque si no, es que la universidad me dicen, no, esto no te lo podemos tomar como servicio social. Entonces, y ya cuando fue lo de la maestría, pues Tuvimos la experiencia que fuimos a recoger sí, nuestro premio, que estábamos bien nerviosos. ¿Te ah, acuerdas? sí, porque justo nosotros empezamos nuestro proceso para entrar a la maestría al mismo tiempo y como que nos íbamos platicando nuestro proceso a la par. Y ya justo cuando faltaba poquito para que nos dieran los resultados, fuimos a recoger nuestro premio en Nevar, a Querétaro. Y ya ahí nos encontramos, comimos juntos y todo eso, pero los dos traíamos esta parte de no sabemos qué va a pasar, estamos nerviosos por los resultados. Pero pues sí, me sentí muy feliz ya cuando tuve el resultado, porque si no lo tenía era como de no, o sea, tanto que me esforcé, porque sí fue todo un proceso largo. Y esta parte, ¿no? De no querer decepcionar, de que mi tutora, de que mis papás y todo esto, y de que yo sí ya quería estar ahí. Entonces, pues sí, me sentí muy feliz. Y ya fue diferente, porque ya no era mudarme de ciudad, ya era seguir aquí mismo, solo con otra dinámica. Ahora tú, Amix, cuéntanos cómo fue tu proceso para llegar aquí, a la Ciudad de México. Bueno, pues todo salió desde allá. Pues bueno, yo hice mi servicio, para quien no sepa, yo sí me fui, como decía, a Secretaría de Salud,
me tocó elegir la plaza y elegí en el Hospital General de Zona del IMSS, ¿no? Ahí en Celaya. Entonces, en cuanto a mi experiencia del servicio, pues la verdad es que pues hay varias cosas, ¿no? O sea, me gustó bastante en el sentido de que era un hospital general, entonces pude pues conocer bastante de patologías, procedimientos quirúrgicos, fármacos, etcétera. Si bien no tenía quizá tanto acompañamiento y pues quizá no podía tomar como decisiones clínicas ahí en el hospital, más que nada nuestro trabajo era pues dar justo un plan de alimentación o recomendaciones cuando los pacientes se iban de alta, pero pues como saben, en muchos lugares donde se hace nutrición, pues quien toma las decisiones principalmente es el médico, ¿no? Entonces ahí ese era como principalmente nuestro rol, pero definitivamente pues aprendí bastante y desde ahí me quedó como la espinita de, pues quiero dedicarme a esto, no así, no así, pero pues definitivamente me falta muchísimo, ¿no? Por saber, conocer, quiero tener más habilidades, entonces por eso es que justo me puse a buscar como opciones de dónde me podía especializar, entonces di con la maestría en nutrición clínica del Instituto Nacional de Salud Pública y pues dije, voy a aplicar, pero mi idea era aplicar hasta que, o sea, yo terminar la licenciatura, servicio y todo y esperarme un año, ¿no? Porque definitivamente yo pensaba que iba a ser como muy difícil aplicar ese año porque todavía no tenía título y demás, que por ahí es una duda muy común que tienen quienes ven por ahí mis videos. Entonces sí pueden aplicar, tienen que hacer como un proceso en el que te dan prórroga, una carta de compromiso en la que pues tú te comprometes a entregar tu título hasta cuando vas a entrar a clases. Y pues yo no sabía esto, entonces a quien yo me acerqué fue con la doctora Sandra Nelly. Yo tenía mucho la duda de pues justo eso, entonces le platiqué, me acerqué con ella de que no sabía qué hacer y me dijo pues investiga si te pueden dar prórroga. Y me dijo pues ¿por qué no aplicas ahorita si sí te dan la prórroga y si no quedas pues ya conoces todo el proceso, ¿no? Entonces ya para cuando tú querías aplicar pues ya vas a saber el proceso, si no quedas pues ya lo vas a saber y si quedas pues ya te vas de una vez, ¿no? Entonces pues gracias a ella es que yo decidí aplicar. Entonces ya me di cuenta que sí podía aplicar sin título y pues apliqué y poco a poco fui avanzando en el proceso. Entonces la verdad es que sí, pues yo no pensaba que iba a quedar en el primer intento, pero pues poco a poco Creo se que dieron me las cosas. decías, no, amiga, es que son 300 y solo quedan 14 o algo así, ¿no? Bravo. Y yo, sí, son poquitos. Aplausito. Y yo, la verdad es que sí está, pues sí está bastante peleada y pues son poquitas plazas, entonces yo por eso tenía mucho, pues no mucha esperanza de que fuera a quedar a la primer intento, pero pues la verdad es que sí me enfoqué bastante en el tiempo que tenía, aprovecharlo para estudiar, para hacer lo mejor que pude, la parte del currículum y todo esto que te piden, las cartas de recomendación. La verdad es que sí le invertí bastante tiempo y pues poco a poco se dieron las cosas, pasé a entrevistas y pues yo creo que el proceso más largo fue el de espera, que justo tenías que esperar más de un mes, o sea, y todavía se tardaron más de lo que se iban a tardar, o sea, era como un mes y todavía tardaron como 2 semanas en las que no sabías nada, o sea, estabas como, no aparecían nada, no te decían si ya iba a salir y a la vez decías pregunto, pero si pregunto y eso les da como una red flag, no sé, y no me aceptan, entonces no, exactamente, entonces yo la verdad es que mejor no preguntaba y me esperé hasta que salieron los resultados, pero justo yo en el contexto en el que vivía en ese momento, pues la verdad es que tenía un trabajo que no me gustaba nada y pues para mí era como el hecho de ser aceptado era cambiar todo, ¿no? Porque mi plan pues era justo quizás seguir ahí, ir algunos días porque tenía esa opción y pues estudiar un diplomado, pero pues la verdad es que sí te cambia totalmente la vida el hecho de que pues sabes que ya te tienes que ir de ahí, que ya no vas a seguir en ese trabajo, que va a cambiar en general todo para bien, ¿no? Entonces yo cuando recibí la noticia pues sí estaba bastante feliz y justo estaba en el trabajo. Entonces fue como de renuncio, ya no quiero saber nada. Y pues lo primero que hice fue llamarle a mi mamá y pues la verdad es que sí estaba de que pues llorando y así. Pero pues sí, esa fue mi historia. Yo así llegué a la Ciudad de México y pues aquí estamos. Y bueno, pues esa fue mi historia, creo que nunca la había contado, pero pues ahí la tienen. Ahora pues vamos a hablar un poco acerca de dónde pueden checar las convocatorias para quien está por ahí interesado, así que si tú eres estudiante de la licenciatura en nutrición y está pensando dónde va a ser su servicio, pues esta info es para ti. Bueno, para aquí, para aplicar el servicio social del instituto, pueden meterse a la página del Facebook, que es literal Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y ahí van a estar todas las convocatorias de todos los departamentos. O igual, si quieren ver como algo un poquito más estructurado, formal, o que vean varias opciones a la vez, pueden ir al enlace directo de la página de la página web del instituto y ahí les van a aparecer todas las opciones que están activas en el momento. Ahora bien, si quieren saber dónde especializarse, sobre todo en las maestrías que les contamos que estamos estudiando, pues dónde pueden encontrar la información acerca de la convocatoria de la maestría en ciencias de la UNAM, Caro. Pues aquí les vamos a dejar el link completo, pero es en la página de la UNAM, en específico donde dice UNAM Posgrado,
pero sí son como puras siglas, entonces pues aquí les adjuntamos el link para que ahí puedan checar. Es una maestría que es anual, entonces solo se pueden meter cada agosto, pero las convocatorias salen aproximadamente cada noviembre. Y pues si les puedo dar un consejo, es que sí vayan por eso que ustedes quieren, aunque se vea muy difícil de conseguir y muy lejano, inténtenlo porque pues sí, si nosotros pudimos y estuvimos aquí donde queríamos, pues ustedes también, entonces nunca se limiten por esa parte de está muy complicado llegar ahí. Bueno, y si tienen dudas acerca de la maestría de investigación, porque creo que es algo a lo que no se le da luego mucho foco, entonces, pues sí, muchas veces no sabemos como qué es lo que se puede hacer ahí, pero en términos generales pueden especializarse dentro de investigación en distintas áreas. Como ahorita estoy en nutrición pediátrica, enfocada más en cáncer. También pueden buscar ahí mismo en la página que se les adjunta como a qué se dedica cada área, cada instituto, y pues pueden hacer su investigación justo en esa área para que se especialicen en ese tema. En cuanto a la maestría en nutrición clínica, pues pueden buscar la información en la página del Instituto Nacional de Salud Pública. Igual en el video pasado les hablamos un poquito más acerca de la historia de esta maestría y como bien dice ahí, pues uno de los fuertes es las rotaciones que nosotros hacemos en varios institutos, hospitales. Entonces, pues todo el año vas a estar, son 2 años, un año vas a estar rotando en diferentes institutos, hospitales y pues la convocatoria más o menos sale por ahí de diciembre, cierra en mayo y los resultados más o menos salen como en julio para iniciar en septiembre. Entonces igual es anual. Si tienen igual más duda, pues ya más dudas, saben que ahí en mis redes sociales tengo más videos acerca de todas esas dudas, ya las he resuelto, pero igual pues nos las pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto pues se las podemos resolver. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Recuerden que les vamos a dejar aquí abajo todas las redes sociales para que puedan seguir a estas colegas, puedan seguir su trabajo y pues también si tienen alguna duda pues las puedan contactar. Bye.